Los que están grabando. Ok. Qué bueno que está aquí. Sea bienvenido a su casa de oración. Por favor, vaya conmigo a la Biblia. Inicia esta conferencia con el profeta Isaías, capítulo 55. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. Versículo 7. Voy a leer la versión Reina Valera actualizada 2015. Reina Valera actualizada 2015. Dice Isaías 57. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien se hará amplio en perdonar. Continúa en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? Ese es el nombre de la serie, ¿Hasta cuándo me creerán? El tema de esta conferencia es, o se llama de la siguiente manera: es necesario arrepentirse, es necesario arrepentirse. De este tema le voy a dar un montón. Dios así lo puso en mi corazón. Entonces yo no sé si van a ser 5, 6, 7 predicaciones que voy a estar tocando solamente esta doctrina fundamental. La razón: mucha gente que asiste a iglesias cristianas todavía no se ha arrepentido. Y la otra es que mucho cristiano y cristiana vive en muchos aspectos de la vida sin arrepentirse. Entonces, sin arrepentirse el no creyente, pues nunca nace de nuevo. Sin arrepentirse el cristiano o la cristiana, pues muchos mandamientos de Dios no los pone en práctica. No los pone en práctica. Entonces va a ser una especie de serie, dentro de la misma serie, que le voy a tocar muchísimos temas. Espero que esté usted aquí en todos, porque el arrepentimiento es el arranque, el arrepentimiento es el inicio para estar en audiencia con Dios. Toda persona que está aquí o viéndome por internet, si no se arrepiente, nunca tiene audiencia con Dios, nunca. Y usted se va a dar cuenta esta mañana. Entonces, para iniciar diré la siguiente verdad. El arrepentimiento o cambio de idea o de intención de hacer algo pecaminoso o dañino, escuche esto, es indispensable para entrar y o permanecer en trato o amistad con Dios. Repito, porque esta es una verdad y principio. El arrepentimiento o cambio de idea o de intención de hacer algo pecaminoso o dañino es indispensable para entrar y o permanecer en trato o amistad con Dios. Su servidor nunca fue cristiano hasta que se arrepintió, pero no de boca. Señor, me arrepiento. No, eso no es arrepentirse. No de ideas. No. Ahorita vamos a ver un montón de Biblia. No, el arrepentimiento verdadero, real, que provoca el tener comunión con Dios, es cuando el ser humano se determina, pero se determina a vaciarse de sus ideas, a vaciarse de sus opiniones, a vaciarse de sus conceptos, a vaciarse de, ahí dice pero yo creo, ahí dice pero yo soy así, ahí dice pero ella como es así, yo, no, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es: hombre que estás aquí, mujer que estás aquí, vacíate de tus ideas. De lo contrario, nunca vas a nacer de nuevo. Y yo les pido un favor: apaguen sus celulares, porque ya me di cuenta que hay más de 2 que están metidos en sus celulares. Si estás anotando en tu celular no hay problema, pero si estás chateando, viendo Face, Instagram, por respeto a Dios y por tu salvación, por favor apaga tu celular, porque de lo contrario es como si hubieras ido a otro lugar, menos al lugar donde Dios va a hacer maravillas. Entonces, cuando uno se vacía idea, pensamientos, etcétera, es cuando está el encuentro con Dios. Dios está aquí, Dios está en todo lugar, pero Él necesita que tú y yo nos vaciemos de nosotros, dejemos todo lo que obstaculiza encontrarnos con Dios y su voluntad, y te lo voy a demostrar. Vaya conmigo al Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Voy a leer la Reina Valera 60, Reina Valera 60, San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 9. Hay más testimonios bíblicos que hablan contundentemente o describen, no hablan, describen contundentemente lo que su servidor le dijo con palabras. Lucas 19, versículos 1 al 9.
Dice aquí Lucas 19:1, Reina Valera 60, dice que habiendo entrado Jesús, ¿a dónde? En Jericó, en un pueblo, en una ciudad. Iba pasando por la ciudad, verso 2, y sucedió que un varón llamado, ¿qué? Zaqueo, que era, ¿qué? Jefe de los publicanos, es decir, de los cobradores de impuestos. Y rico, pues obvio. ¿Qué dice el 3? Procuraba, ahí está el interés, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Donde iba Jesús habían miles ahí alrededor. Pues era, ¿qué? Pequeño de estatura, era chaparrito, como usted comprenderá. Verso 4. Y corriendo delante subió, ¿qué? A un árbol sicómoro. Se cree que el árbol sicómoro es una especie de, es un árbol como elástico. Está el árbol acá, se sube y se inclina, se hace como un arco. Bueno, ahí se subió el chaparrito para ver pasar a Jesús. Dice, porque había de pasar por allí. ¿Qué dice el verso 5? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿dónde? Ahí no estaba el árbol, ahí no estaba Zaqueo. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿cómo le dijo? Zaqueo. Pregunto, ¿quién le dijo a Jesús que se llamaba Zaqueo? Eso es para ponerlo a pensar. ¿Quién le dijo a Jesús que ese chaparrito se llamaba Zaqueo? Ahí lo pongo a pensar. ¿Qué le dijo a Zaqueo? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué dice el 6? Entonces Zaqueo descendió a prisa y lo recibió como gozoso. Pregunto, ¿Zaqueo ya iba arrepentido? Pregunto, ¿Zaqueo ya iba arrepentido? Sí. Sí. Continúo leyendo. Al ver esto, verso 7, todos, pues sí, los religiosos, los que no quieren nada de Dios, murmuraban, hablaban mal, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y sí, los cobradores de impuestos eran judíos, contratados por el Imperio Romano. El Imperio Romano le decía a los cobradores de impuestos, van a cobrar 10% de IVA. Eso de IVA yo lo estoy inventando para no entender. Pero los judíos, cobradores de impuestos, para hacerse de billetes, no le cobraban al mismo judío de impuestos 10, no, le cobraban 15, 20. Por eso es que se hacían ricos esta gente. Y me voy al verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, lo lee conmigo en voz alta, por favor. He aquí, Señor, ahí póngame atención, he aquí, Señor. O sea, Zaqueo no se dirigió a la gente. Zaqueo se dirigió ¿a quién? A Dios, a Cristo. Repito nuevamente ahí. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado o robado a alguno, se lo devolveré, ¿qué? Cuadruplicado o 4 veces más. 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Sígame con cuidado, por favor. Se lo dije anteriormente, Zaqueo era un cobrador de impuestos. La mayoría de ellos defraudaban, robaban. No estoy diciendo que Zaqueo fuese así, pero la mayoría se hacía de mucha lana, de mucho billete. Como mucha gente en este país, y ya sabes quiénes son, no se lo voy a decir, ¿verdad? Si no nos quitan el permiso de estar predicando. Entonces, Zaqueo era un cobrador de impuestos, se había hecho riquísimo. Y generalmente de manera ilícita, repito, no sé si ese era el caso de Zaqueo, pero la mayoría sí eran. Entonces, cuando Zaqueo se da cuenta que Jesús iba a ir a su tierra, a Jericó, él desde ahí brotó en su corazón el ir hacia él, porque Zaqueo ya había escuchado de Jesús, ya sabía a qué actividad andaba haciendo Jesús. Por eso es que corre a ese árbol, intenta verlo, y cuando Jesús le dice, bájate porque yo necesito estar hoy en tu casa, Zaqueo se bajó rápido, con gozo, porque Zaqueo era lo que quería, cambiar de estilo de vida. Ya no quería seguir robando, quería hacer otra cosa. ¿Le digo algo? Eso es el arrepentimiento. Zaqueo cambió sus ideas, Zaqueo cambió su manera de pensar, es decir, ya no quiero robar más, quiero ser un hombre honesto. También cambió en la intención de su corazón, en todo lo que hacía daño, en todo lo que era pecado. Y por ello, Zaqueo, como ya venía con esta determinación firme en su voluntad, en su mente, en sus emociones, de que ya no quería continuar con el mismo estilo de vida, ahí en el versículo 8, Zaqueo da
un contundente testimonio de que Zaqueo verdaderamente que se había arrepentido, había cambiado de manera de pensar. Porque él dice aquí que puesto en pie, se dirigió a Jesús y le dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Zaqueo? A partir de esa fecha, cuando hace su compromiso con Jesús, él comenzó a compartir de sus muchas riquezas a toda persona en necesidad, porque antes no lo hacía. Antes amasaba. Oye, te está entrando millones de pesos al negocio. No, ¿por qué no das a la gente que no tiene que comer? ¿Por qué no compartes de tu riqueza aquí o allá? Y el avariciento dice: no, tanto que me ha costado. No, ¿cómo voy a dar? Y el avariciento o la avaricienta que va a las congregaciones cristianas, esta o cualquiera, ahí está la esposa, sobre todo la esposa: oye, mi hijo, oye, viejo, oye, mi vida, no veo que des tus ofrendas. No, tanto que cuesta. Si hay de esa gente aquí, ¿sabes cómo vas a dar al pobre, al necesitado, a la congregación, etcétera, etcétera? ¿Sabes qué necesitas hacer? Arrepentirte. Mientras no cambies de manera de pensar, no vas a dar. Lo primero que tienes que hacer, varón, mujer que estás aquí, que no sueltas la moneda aunque sude el águila, ¿sabes de qué estoy hablando? Es esa. Porque sin cambio de manera de pensar, pues no hay un cambio de manera de actuar, porque el arrepentimiento nos lleva para allá. Pero no voy a tocar esa parte del arrepentimiento, solo la primera parte: cambio de mentalidad o cambio de opinión, de parecer, etcétera, etcétera, y de intención de hacer algo malo o pecaminoso. Entonces, Zaqueo, a partir de aquí, repito, él inició a dar de su riqueza a la gente que necesitaba. Pregunto, si alguien da de su riqueza a alguien que necesitaba, ¿ahora ese rico, esa rica se tiene que restringir de cosas? Pregunto, ¿así es? Sí, así es. Por ejemplo, por su casa pasa gente muy necesitada. Y si yo tengo, no sé, 100 pesos y Dios me dice: dale 50, yo le doy 50, y ahí se fueron 3 tacos de carnaza con su respectiva salsita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? No, sí, te restringes. Después Dios te va a regresar eso, pero en el momento te restringes, y a veces ese es el gran obstáculo de no dar. No, es que tengo el dinero para mis zapatos. Es que, mira, arrepiéntete. No confíes en tu dinero, no confíes en tu profesión, no confíes en tu empresa, confía en Dios. Si tú haces lo que dice Dios, iglesia, Él te va a prosperar. ¿Cuál es la visión de hasta cuándo me creerán? ¿Ya se le olvidó? Que prosperes, que prosperes. Pero primero tienes que prosperar espiritualmente para que después prosperes en todas las áreas de tu vida. Si no hay prosperidad espiritual en ti o en mí, no puede haber prosperidad en todo lo demás. Ya les he comentado como una persona que yo conocí en un lugar muy pobre en el estado de Zacatecas, donde solo habían piedras y cactus. No sé si usted ha ido al estado de Zacatecas. Yo viajé muchos años por esa zona, y esta persona era la más pobre de todas, y Dios lo llamó a predicar el evangelio, imagínense. Entonces él prácticamente estaba muy limitado para trabajar, y un misionero llegó un día y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a traer un libro que tengo ahí para reparar licuadoras, para reparar planchas, para reparar lavadoras, etcétera, etcétera. Y él dijo: ok, me traes el libro, yo estudio, yo aprendo, pero ¿y a quién le voy a arreglar eso? Dijo: no te preocupes, yo te voy a estar trayendo de Guadalajara planchas, licuadoras, hornos de microondas, lo que me caiga. Voy a poner un anuncio en mi casa: aquí se arregla esto y lo otro. Y así le hizo ese misionero. De Guadalajara le llevaba las cosas, este pastor los empezó a arreglar ahí en ese pueblo de Zacatecas. Este hermano lo regresaba a los dueños de estos aparatos a Guadalajara, y después le llevaba el dinero, pero no se lo alargo más. Hoy en día es una hectárea del negocio de ese hermano, sigue viviendo en ese pueblo, no se movió. Él tiene un cuñado millonario en Minnesota, pero millonario,
Y le dice, vente para acá, para que tengas a tu esposa, a mi hermana bien. Y él dijo, no, yo no me muevo de mi pueblo. Yo confío en Dios y Él me va a bendecir aquí. Y Dios lo bendijo ahí. Le digo, hoy su negocio es como de 1 hectárea, media hectárea, ahora solo vende refacciones de licuadoras, de lavadoras, todos los electrodomésticos. Y otra media hectárea tiene un mega taller porque le llega trabajo de todos lados. ¿Por qué? Porque él cambió su mentalidad. Él confió en Dios, no en X ciudad, no en X país. Hay mucha gente que dice, ay, yo quiero ir a Estados Unidos para hacerme rico. Pues nada más te vas a rascar con los dedos y vas a decir, rico, rico, rico. Porque no hay chamba, no hay chamba. Pero bueno, ahí te lo dejo de tarea. En fin, Zaqueo aquí mostró su verdadero arrepentimiento, primero al mostrarle su amor al prójimo, porque así dice el segundo mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo, Marcos 12:31, pero lo número 2, Zaqueo se comprometió a restituir lo mal obtenido. Cuando Zaqueo dice, al que yo le haya robado, al que yo le haya defraudado, le voy a regresar 4 veces lo que le robé, y estaba hablando con su boca, o sea, lo estaba expresando, ahí lo estaban escuchando a Zaqueo. Ahí que estaba haciendo Zaqueo, confesar públicamente que había actuado mal contra su prójimo. Confesar que públicamente que había actuado mal con su prójimo. Esa es la otra acción del arrepentimiento. Cuando tú cambias de mentalidad, cuando yo cambio de mentalidad, yo acepto que yo estoy mal donde yo esté mal. Donde yo esté mal, si no estoy confiando en Dios, si estoy deshonrando el apellido de mi papá, mi mamá, si estoy tratando mal a mi esposa, a mi esposo, si no estoy tratando con amor, con paciencia, como manda la Biblia a mis hijos, hijas, etcétera, etcétera, yo ahí los confieso. Mi vida, perdóname a la esposa al marido, mi amor, perdóname, es que esto y el otro. Hijas, perdónenme, hijos, perdónenme porque no he sido un buen padre, he gritado, he golpeado, no me he comportado como debe ser un papá cristiano. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que nos lleva ahí, seres humanos que me están escuchando aquí con todo respeto? ¿Qué es lo que nos lleva ahí? El cambio de mentalidad, el cambio de mentalidad. No me pregunte cómo sucede eso, porque va a ser como la 3ª o 4ª predicación de esta serie. Pero sí hay que hacer cosas para llegar ahí. En esta predicación únicamente le voy a estar enfatizando en que el arrepentimiento es un cambio de idea, es un cambio de parecer, es un cambio de manera de pensar y de intención de hacer algo dañino o pecaminoso. Entonces, vea la gran bendición que produjo esta doctrina fundamental cristiana en la voluntad o en el querer o en el hacer de Zaqueo. Entonces, para obtener mucho más provecho de este testimonio de Zaqueo, permítame decirle la siguiente verdad: quienes realmente estamos arrepentidos, pero realmente reconocemos nuestras culpas o faltas o delitos, y este reconocimiento no solo lo hacemos delante de Dios, sino también delante o a quienes hemos perjudicado o hecho algún daño. El que está arrepentido, el que tiene cambio de mentalidad, le pide perdón a Dios, pero le pide perdón ¿a quién más? Al que haya lastimado, al que haya perjudicado. Porque hay religiones que dicen, pídele perdón a Dios y ya. ¿Y si golpeaste a tu esposa? ¿Y si robaste en tu empresa? ¿Y si murmuraste de alguien, un vecino, qué sé yo? No. Cuando pecamos, cuando ofendemos, por lo menos ofendemos a 2, ¿sí o no? Se lo vuelvo a decir, cuando pecamos, por lo menos ofendemos a 2. ¿Quién es el primero? Dios. ¿Quién es el segundo? Voltea a ver al que tienes a un lado. Entonces, hasta que tienes cambio de mentalidad, dices, sí, he ofendido mucho. Tienes a tus hijos, a tus hijas prácticamente sin buenos alimentos porque tú eres un egoísta. Es que yo gano el dinero, tengo derecho a comer de lo mejor y por eso me voy a los restaurantes. Por favor,
Bueno, eso lo hablaré los miércoles. Espero pueda usted venir. Acabo de iniciar un tema, una serie, se llama La Familia. Ahí voy a hablar de todo eso. Pero en fin, Zaqueo finalmente, por su verdadero arrepentimiento, Jesús lo declaró como un ser humano sin culpa delante de Dios, porque Jesús dijo en el verso 9 de Lucas 19, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, ¿qué? Es hijo de Abraham. Es decir, Zaqueo se arrepiente, cambia de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad lo lleva ¿a qué? A someterse a la voluntad de Dios. Y de ahí Zaqueo es regenerado. Me estoy adelantando un poquito a 2, 3 predicaciones más, pero necesito hacerlo. Entonces es regenerado. Cuando Zaqueo fue regenerado, ¿qué consiguió? Lo primero, bendecir a su familia. ¿Qué fue lo que consiguió? Lo primero, bendecir a su familia. Yo sé que la bendición más grande es el nacimiento nuevo, pero enseguida siguen bendiciones. ¿Por qué? Porque a través de Zaqueo, su esposa, sus hijos o hijas de continuo estarían viendo en su papá o en su marido el evangelio de Dios. Cuando un ser humano cambia, la esposa, los hijos, cuando es el marido, padre, lo nota, es notorio, cambia. Dice, ay, tu papá ya no grita, ay, tu papá ya es bien generoso. Ay, tu papá. Bueno, cuando un marido, un esposo, por hablar de la familia, se convierte a Dios en Cristo, viene a ser una bendición para su familia. Grande bendición. Pero además, cuando hay un esposo, padre que se convierte a Dios, Dios lo bendice grandemente con bienes materiales. ¿Por qué? Porque reparte. No es codo, no es agarrado, reparte. Aquí lo vimos con Zaqueo. Aquí lo vimos, reparte. Y además, cuando este papá o esposo defraudó económicamente, de otra manera a otros, al regresar todo lo que defraudó, entonces Dios dice, mi hijo, como me estás honrando, ahí te va más. Solo anótelo, Isaías capítulo 3, verso 10, Isaías capítulo 3, verso 10, ahí le dice Dios a Isaías que le diga al justo que le va a ir bien. Dile al justo que le irá bien. Entonces, el arrepentimiento pues es indispensable para iniciar nuestro andar con Dios. Por eso Jesús le dice aquí en el versículo 9, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué le dijo así Jesús a la gente acerca de Zaqueo? Porque Zaqueo tenía la misma fe de Abraham hacia el Señor. Porque Zaqueo tenía la misma fe de Abraham hacia el Señor. Anótelo, no lo voy a leer. Gálatas 3, 6 al 9. Gálatas 3, 6 al 9. Ahí dice que todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Pero da a entender, porque somos del mismo testimonio de Abraham. Abraham creyó a Dios. Lea Génesis 21 si gusta. Lea Génesis 21. Ahí usted va a ver la fe de Abraham. Como le dije anteriormente, hay otros episodios o hay otros pasajes en las Escrituras donde usted puede ver claramente este fruto del arrepentimiento en su primera parte. Sí, si gusta, anótelo, estúdielo en su casa. Jonás capítulo 3, versos 1 al 10. Jonás capítulo 3, versos 1 al 10. Ahora déjeme decirle esta trágica noticia. La mayoría de las personas que escuchan las condiciones de Dios para que Él los haga sus hijos o sus hijas o cristianos, únicamente se queda en eso. ¿En qué? En escuchar. Repito, esta es la tragedia, que la mayoría de las personas que escuchan las condiciones de Dios para que Él los haga sus hijos o hijas o cristianos, solo se queda en eso. ¿En qué? En oír. Y cuando esto sucede, pues nunca nacen de Dios. Le pongo un ejemplo. Hay un montón, tristemente, sobre esto. Voy a leer Éxodo 3, versículos 6 al 10. Éxodo 3, versos 6 al 10, leo la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Aquí dice el verso 6. Yo soy el Dios de tus padres, le está diciendo el Señor a Abraham. El Dios de Abraham, a Moisés. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Enseguida dice, Moisés se cubrió el rostro con ambas manos, porque tenía miedo de mirar a Dios. Verso 7 le dice Dios a Moisés, he visto los profundos sufrimientos de mi pueblo en Egipto, le dijo el Señor, y he oído, aquí póngame atención por favor, he oído sus oraciones, que piden liberación de sus duros capataces. Verso 8, y le dice Dios a Moisés, he venido a liberarlos de sus opresores egipcios y a llevarlos a una tierra buena y grande, tierra de la que fluye leche y miel. Pregunto, ¿Dios bendice? Tierra en que viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Verso 9, sí, el clamor quiere decir grito desgarrador, pidiendo auxilio, del pueblo de Israel ha ascendido hasta mi presencia y he visto las pesadas tareas con que los egipcios los han oprimido. Verso 10, hasta ahí voy a leer. Ahora te voy a enviar al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Vea, los judíos, ¿por qué buscaban a Dios? Los judíos, ¿por qué con grito desgarrador le decían, auxílianos, ayúdanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban siendo oprimidos. Ahí está el gran problema de la mayoría de la gente. Y vamos a ver más testimonios sobre esto. Cuando tú y yo venimos, nos exponemos a la palabra de Dios, venimos a una iglesia cristiana, pero solo venimos por nuestros intereses, por nuestros deseos, por lo que yo quiero. Pues no, porque no vienes por lo más importante, varón, mujer, te lo digo por tu bien. No vienes a esta congregación por lo más importante, tu salvación. Tu salvación, dile al que tienes a un lado, lo más importante es tu salvación. Pero dile, por favor, dile, no te inclines, no te pongas así. No, dile, lo más importante es tu salvación. Mire, muchísima gente viene porque tiene un cáncer. Está bien, vamos a orar. Muchísima gente viene porque tiene problemas matrimoniales. Ya se quiere divorciar, ya no quiere nada conmigo. Está bien, lo orientamos. Si el hombre y la mujer aceptan el consejo bíblico, Dios les arregla el matrimonio. Es que vengo porque tengo un hijo bien rebelde, porque tengo hijos bien rebeldes. Está bien, los orientamos. Pero que esa no sea su principal razón por la que viene usted a una iglesia cristiana. Que sea por su salvación inicial y continua, Porque el cristianismo no nada más es, ya nací de Dios, tengo los rasgos del nacimiento nuevo. Oiga, usted y yo traemos un montón de pecados adentro, ¿sí o no? Un montón. No, tenemos que ser salvos de todo a todo. No nada más se trata de la salvación inicial. Entonces, precisamente por eso Israel nunca cambió, porque él nunca se arrepintió. Ahora, pregunto, ¿Dios fue fiel a esta promesa que Moisés le hizo ahí en Éxodo 3:10, cuando dice, te voy a enviar al faraón para que saques o lo liberes? ¿Fue fiel? Solo anótelo, Éxodo 12, 40, 41. Éxodo 12, 40, 41 dice que pasados 430 años fueron libertados los israelitas del gobierno de Egipto. No lo voy a leer. Mire, todo lo que Dios promete se cumple. Todo lo que Dios promete se cumple. Ahora, por favor, póngame atención. Es para bendecirle. Es muchísima la gente, como la mayoría de los israelitas, que buscan a Dios, pero solamente, como se los comenté anteriormente, para que les solucione diferentes asuntos o problemas. Pero muy poquísima gente buscan a Dios para venir a Él en primer lugar con una manera de pensar diferente. La minoría buscamos a Dios para venir a Él con una manera de pensar diferentes, porque hemos determinado ser libres de nuestra condición de pecadores o pecadoras. Muy poquísima gente venimos al Señor así. Yo le animo, examínese, usted que todavía no es cristiano o cristiana, ¿le benefician sus pecados? ¿Le benefician? Por ejemplo, si hay aquí hombres o mujeres que consumen alcohol, ¿te beneficia consumir cerveza o el tipo de bebida alcohólica que consumas? O quienes me ven por internet, ¿te beneficia a ti que consumas cocaína, crack, marihuana, qué sé yo? ¿Te beneficia? O aquí, si estás tomando dinero de la empresa donde trabajas, del negocio donde trabajas, o si trabajas por tu cuenta, ¿te beneficia que le estés robando al que le construyes, le haces un mueble, manejas un camión? ¿Te beneficia?
Aquí ha habido gente que me ha confesado: mire, pastor, después que predicó usted esa serie de arrepentimiento, porque no es la primera vez que lo voy a predicar, ya lo he predicado muchas veces, nada más que ahora va a ser una serie. Ha venido gente y me ha dicho: pastor, gracias por esa predicación, esa serie de arrepentimiento, porque antes que predicar usted, mire, yo manejo un camión, me dice. Yo manejo un camión de esos de aquí que trasladan muebles. ¿Y sabe qué hacía? Me iba con los que venden diésel robado. Me vendían hasta los tickets de las casetas. Yo me iba por la libre. Yo decía: ah, caray, no me sabía esa. ¿Y cómo le hacen para que a la hora que usted va atravesando, se supone la caseta, pero se va por la libre, cómo le hacen para darle un ticket? No sé, pero me lo venden. Pero ahora que predicó usted de arrepentimiento, no, yo caí de rodillas en mi casa, llorando y pidiéndole perdón a Dios. Y le digo algo más, pastor, le digo: sí, hermano, dime, ahora me va mejor. Pues, ¿qué esperabas? ¿Que no? Se lo acabo de leer, Isaías 3:10, dile al justo que le irá bien. ¿Quieres que te vaya bien, amado hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí o viéndome por internet? Queremos que nos vaya bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Lo puedes decir en voz alta? Arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿Cuántos de aquí nos falta en algunos o muchos aspectos de la vida arrepentirnos? Levantemos la mano. Yo soy uno de ellos, que estoy trabajando, porque mientras no cambie esa manera de pensar en mí, yo seguiré con la misma, y la misma, y la misma, y la misma. Aquí nadie se escapa, ni los que nos están viendo y escuchando por internet. Aquí entramos todos. Nadie dice: no, es que yo soy el pastor ungido, el apóstol ungido. Por favor, cálmate, carnal. Un día viene un hermano y me dice: oiga, ¿y por qué en la predicación dijo carnal? A ver, ¿quiénes son los que no obedecen a Dios? Los carnales. Ah, pues por eso lo dije. Por eso lo dije. Pero veamos escrituras sobre lo que vengo enseñando. Si me acompaña, por favor, al libro del profeta Oseas, capítulo 6. Libro del profeta Oseas, capítulo 6. Ahí voy a leer los versículos 4 al 10. 4 al 10. Leo la versión traducción lenguaje actual. Inicio en el verso 4 de Oseas 6. Pero Dios respondió: habitantes de Israel y de Judá, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Cómo debo tratarlos? Ustedes dicen que me aman, pero su amor, ¿qué dice el Señor? Es como la neblina y como el rocío de la mañana. Muy pronto desaparece. Verso 5. Por eso el mensaje que le di por medio de ¿quién es? De mis profetas. Fue como un rayo destructor que les trajo la muerte. Verso 6. Ustedes me traen ofrendas. ¿Qué le dice Dios a Israel? Pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Verso 7. Pero ustedes se portan como ¿quién? Como Adán. Son traidores y desobedientes, pues no han cumplido con mi pacto. Verso 8. En la ciudad de Galat, que era donde se escondían los que iban huyendo de algún delito, solo hay gente malvada y asesina. Verso 9. En el camino que lleva al santuario de Siquén, fíjese, al santuario, los sacerdotes, ¿qué? Parecen ladrones. Se esconden para asaltar y matar a todos los que pasan por allí. Verso 10. Porque lo que he visto, ustedes los de Israel son de lo peor. Son gente infiel y desobediente. A ver, ¿por qué era así Israel? Lo primero, no creían, porque ahí está todo el asunto. Un ser humano que no cree en Dios jamás le va a obedecer. Lo segundo, no se habían arrepentido. No se habían arrepentido. ¿Por qué cree que esos, no sé cómo llamarles, pero que están en las congregaciones de todas las denominaciones, roban, mienten? Bueno, algunos hasta mandan a matar gente. ¿Cómo la ve? Pastor ahí del sur de nuestro país, no voy a decir de qué denominación, pastor del sur del país, aquí en México. Un día nos escribió un email para decirnos que otros pastores
que estaban en esa misma ciudad, una ciudad más o menos como de 500,000 de habitantes, una ciudad grandecita, 500,000 de habitantes, le mandaron a decir, si no te vas te vamos a matar. A ver, díganme, ¿sabe de dónde sale? Estoy hablando aquí de pastores, ministros, etcétera, etcétera, por lo que dice la Escritura. Pero también gente común y corriente. ¿Por qué? ¿Por qué siguen en la misma y en la misma? Porque no hay cambios en su conducta y carácter. Porque no hay un cambio de mentalidad. Porque no hay un cambio de intención. No hay. Cuando un esposo se propone engañar a su esposa, lo consigue. ¿Me di a entender? Cuando hay un marido, se supone está casado, por lo menos por lo civil, ¿por qué él es infiel a su señora? Porque se lo propone. No me lo va usted a creer, pero una vez un marido infiel, a través de él yo lo comprobé. Es mi primo, tristemente es mi primo, es familia mía. Me dijo, oye primo, ay, dice, tarde me di cuenta. Y le dije, ¿de qué o qué? Que es bien fácil tener otra. Ah, sí, ¿cómo le hiciste? Pues me decidí. Ay, dije, pobre cuate, esa otra te traía en la mira. ¿Crees que tú eres el conquistador? No, la conquistadora es ella. Hasta me empecé a reír con él. Y le dije, ¿y cómo vives? Ay, bien suave. ¿Bien suave? No te creo. Todo pecado, sea infidelidad, lo que guste y mande, nos hace pedazos la vida. Si dice, estoy contento, no es cierto. Estoy en paz, no es cierto. Estoy mejor, no es cierto. No es cierto. Todo lo que estoy diciendo ahorita es solamente para ayudarle si hubiese alguno aquí así, varón o mujer, o de quienes nos escuchan. Entonces, ¿por qué Israel y las 10 tribus? Porque aquí eran todas las tribus. Eran así ellos. Escúcheme con atención, por favor, lo que le voy a decir enseguida. Porque su arrepentimiento era falso. ¿Porque qué? Su arrepentimiento era falso. Y de ahí Israel, es decir, todas las tribus de Israel, eran rebeldes a todos los mensajes que Dios daba a través de sus profetas. Yo quiero decirle, aquí no solo era Oseas, aquí también estaba Isaías, aquí estaba Amós, aquí estaba Miqueas. O sea, hombres de veras temerosos de Dios y que hablaban solamente la verdad. Entonces, cuando habemos en congregaciones cristianas personas que escuchamos los mensajes del Señor, pero estos mensajes no nos afectan, no producen nada en nuestra voluntad, como consecuencia continuamos ¿dónde? En nuestros pecados. O el colmo, otras personas que vienen a la congregación o nos escuchan, hay mensajes que solamente los inquieta. ¿Ha pasado aquí? Gente que solo los inquieta o les roba la paz en su conciencia, o sienten un dolor interno cuando se están exponiendo a esa predicación y dicen, ay, sí, ahí estoy, pero nada más pasa eso. Pues siguen igual. Porque una vez que salen de este lugar o donde se congregan o en su casa se escucharon el mensaje y los movió, siguen igual. ¿Quiere verlo en la Escritura? Acompáñeme ahí a Mateo 27, 1 al 5, Mateo capítulo 27 de San Mateo, versos 1 al 5, leo la versión Reina Valera 60. Dice verso 1 de Mateo 27, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Leemos en voz alta el verso 3, de favor, amada iglesia. Entonces Judas, el que ¿qué? Le había entregado, viendo que era ¿qué? Condenado, ¿qué hizo? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, ¿qué dijo este cuate? Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué hizo este hombre en el verso 5? Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Porque aquí la palabra arrepentido no significa cambio de mentalidad para una enmienda. Aquí arrepentido, del vocablo griego metameiomai, con doble L, metameiomai, significa, o quiere decir en nuestro idioma, preocuparse después.
Metameyonai, preocuparse después. También significa dolerse y llorar, dolerse y llorar. Pero Judas no tenía un cambio de mentalidad. Porque si Judas hubiese tenido un cambio de mentalidad, Judas no entrega a Jesús. ¿Me doy a entender? Y Judas jamás se hubiera ahorcado. ¿Por qué lo hizo? Porque Judas, estas son las conclusiones que sacan algunos estudiosos de estos textos, que Judas pensaba que Jesús se iba a escapar como en otras ocasiones. Lo que Judas no sabía es que el tiempo de Jesús ya había llegado. Ya había llegado, porque hay otros episodios donde dice que podían haber detenido a Jesús, y ahí claramente dice la Biblia que no lo detuvieron porque no era el tiempo todavía, pero aquí sí. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué puse ese testimonio? Para ayudarlos, amados, amadas, amigos, amigas, hermanos, hermanas, en la necesidad, en lo importante, en lo trascendental que tiene, en que cambiemos nuestras opiniones, ideas, en que cambiemos nuestros propósitos o intenciones. Sin ellos, créame, es imposible tener un trato con Dios. Es imposible después tener cambios. ¿Por qué? Porque no se puede, no se puede. De aquí digo este comentario de Mateo 27, 1 al 5, los deseos de enmienda o cambios pasajeros, los deseos de enmienda o cambios pasajeros, por las razones que sean, porque hay muchas motivaciones, no son suficientes para tener una relación o trato serio y firme con Dios. Repito, los deseos de enmienda o cambios pasajeros, por las razones que sean. Su servidor, cuando no era cristiano, llegaba a su casa alcoholizado, y por todos los regaños, gritos, reclamos, yo decía: perdónenme, les prometo ya no volverlo a hacer. Ese es un arrepentimiento pasajero. Pero ¿qué sucedía el siguiente sábado? Era lo mismo. El domingo llegaba otra vez bien alcoholizado en la madrugada: ¿y qué no dijiste que ya no? Ahora sí, por Diosito santo, decía yo. No era yo cristiano. Por Dios, ahora sí ya no lo vuelvo a hacer. No, hombre, al siguiente sábado era la misma. ¿Por qué? Porque esto solamente es un entrecomillado arrepentimiento pasajero. Amigos, amigas, con esta actitud tuya, o si fuera la mía, que no lo es, gracias a Dios, es imposible que podamos tener tratos con Dios de manera seria y firme. Es imposible. Queremos el favor de Dios, queremos el omnipotente poder de Dios. Para que podamos vencer todo pecado, necesitamos ¿qué? Cambiar de mentalidad. Ahí empieza. Cambiar de manera de pensar, quitar mis opiniones y sobre todo mis propósitos o intenciones de hacer algo malo. Porque repito, nada que nos mueva a arrepentirnos, como problemas matrimoniales, problemas económicos, enfermedades del cuerpo, escasez económica, mi negocio está yendo en quiebra, ya no tengo clientes como médico, como ingeniero, etcétera, etcétera. No, olvídate, eso no sirve, eso no ayuda, eso lo tienes que hacer a un lado, porque todo ello, repito, no ayuda, al contrario, perjudica. Te pongo un ejemplo más en la Biblia de gente que por diversas razones, busca si gustas conmigo, segundo libro de Reyes 17, voy a leer ahí los versos 24 al 41, 17, 24 al 41, por las razones que gustes y mandes. Si eso es lo que te motiva a venir a Dios, pues no te sirve. Tarde o temprano se enmienda el asunto, el que tú quieras, ya tienes empleo, Dios por lo que gustes y mandes hizo un milagro, sanaste de cáncer, qué sé yo, regresas a lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio de mentalidad. Segunda Reyes 17, 24, leo la versión Reina Valera 60, si gusta leemos en voz alta, va a ser más provechoso para todos. Si gustas, te animo a leer en voz alta. Dice: y trajo el rey de Asiria gente ¿de dónde? De Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Serfaín, y los puso ¿dónde? En la ciudad de Samaria, es decir, donde vivía Israel. Y dice: en lugar de los hijos de Israel, ahí lo dice claramente, y poseyeron a Samaria.
Y habitaron donde, en sus ciudades. Estamos hablando aquí de Canaán, donde vivía Israel, pero ya lo habían sacado. Verso 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no que, temiendo ellos a Jehová, que dice enseguida, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, o sea, de Israel, y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones, ¿qué? Los matan, porque no conocen, ¿qué? La ley del Dios de la tierra, de Israel, ¿se entiende? Verso 27, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, ¿y qué? Y les enseñe la ley del Dios del país, es decir, que les predique de la Biblia. Verso 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Verso 29, pero cada nación que dice, se hizo sus dioses con D minúscula, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Verso 30, seguimos leyendo en voz alta por favor. Los de Babilonia hicieron a ¿qué? Sucot Benot, los de Cut hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Sima, puros dioses con D minúscula. Verso 31, sigamos leyendo. Los sabeos hicieron a Nidhas y a Tartak, y a los de Serfaín quemaban sus hijos ¿qué? En el fuego para adorar a Dramelec y a Namelec, dioses con D minúscula de Servaín. Dice el 32, sigamos leyendo en voz alta, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 33, temían a Jehová y ¿qué más dice? Y honraban a sus dioses con D minúscula, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados, venían de Babilonia. Verso 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Verso 35, con los cuales había Jehová que hecho pacto, alianza, y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto, con grande y poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Verso 37, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidéis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Verso 39, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Verso 40 que dice, pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a quienes, a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. O sea, es como usted y yo, venimos a la congregación, cantamos, oímos la palabra de Dios, pero allá afuera, entiéndase, en su casa, su trabajo, su escuela, continuamos igual, sacándome mis face, que se vea mi perfil griego, sacándome mis face, que se vea el abdomen plano, y ya no puedo decir que más cosas del cuerpo, y unos lentes esos que son como de medio metro, ¿verdad? Que casi ni se ve la cara, y etcétera, etcétera. A ver, ¿dónde está el varón prudente? ¿Dónde está la mujer que cuida su cuerpo, que no lo exhibe para otros humanos? ¿Dónde quedó el hombre que debe ser pacífico, amable? ¿Dónde quedó la mujer que debe ser íntegra? ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia? O sea, ¿de qué sirve oír, venir? Pero yo sigo igual. ¿Cuál es la raíz? Se lo he venido diciendo muchas veces, pero necesito decírselo para ayudarlo. ¿Cuál es la raíz? Diga conmigo, no he cambiado de manera de pensar. ¿Lo decimos otra vez? No he cambiado de manera de pensar. Ahí está el secreto. Ahí está. Ahí está el asunto. ¿Cuándo seremos tú y yo, como dice la Biblia, gente santa? ¿Cuándo? Si no cambiamos de mentalidad, nunca. Seguiremos siendo los mismos.
no habrá cambios. Y no estoy diciendo que en esta congregación, por la gracia de Dios, no hayan hijos, hijas de Dios. Claro que lo hay, y un buen número. Muchos aquí somos ya nacidos de Dios, sí, pero estamos haciendo quedar mal el nombre de Dios. ¿Se acuerda de Gálatas? Por leerle un testimonio de cristianos, Gálatas 3, 1 al 3, leo la versión Reina Valera 60, Gálatas 3, 1 al 3, aquí eran cristianos, y Pablo les dice así, porque Pablo dice, no hombre, pues qué onda con esta gente. Gálatas 3, 1 dice, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. O sea, ¿quién es un insensato? Usted me va a decir alguien que le falta sabiduría, sí, está bien. Insensato aquí quiere decir, oigan, ¿qué no ya saben lo que tienen que hacer? ¿Qué no ya saben lo que tienen que hacer? Por decir, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esta palabra quiere decir, ¿quién os embrujó? ¿Para qué? No obedecer o no sujetarse o no poner por obra a la verdad. Amarse, vivir en armonía, confiar en Dios, vivir en paz, etcétera, etcétera. A vosotros, dice Pablo, ante cuyos ojos Jesucristo, ¿qué? Fue ya presentado claramente. Antes no tenía pantallas Pablo, ¿verdad? No tenía, no sé, los equipos que gracias a Dios hoy contamos. Entonces, imagínenselo así, como si Jesús con cartulinas, con dibujos, les hubiera presentado claramente la obra de la cruz, del sacrificio de Jesús. O sea, ya les presenté, Gálatas. Cristianos, cristianas, ya en su mente, a través de sus ojos, a través de sus oídos, ustedes ya captaron la obra de Jesús. Por eso dice Pablo, aquí estaba un poquito molesto, y es normal. Dice en el 2, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu, se entiende, Espíritu Santo, por las obras de la ley? Es decir, los rituales, o por el oír con fe. Y les dice en el 3, así fuerte, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Repito, estos eran cristianos. Y hay un buen número de cristianos a nivel mundial que así están. No hay cambios, no hay transformación, ni en su carácter, ni en su conducta, por ende, en su manera de comportarse, de hablar, a los lugares que van, no sé, un montón de cosas. No hay familias armoniosas, no hay padres que verdaderamente amen a sus hijos, no hay madres que verdaderamente den su vida por sus hijas, porque están, se los dije el miércoles creo, con muy escasa palabra en su corazón. Muy escasa palabra en su corazón. Pero ¿de dónde viene todo eso? De que no hay cambio de manera de pensar. Y cuando no hay cambio de manera de pensar, no se puede avanzar. Es imposible. Retomando 2 de Reyes 17, 24 al 31, esta gente, ¿por qué pidió que les enseñaran la ley de Dios? ¿Por qué lo pidió? Porque ellos lo que querían era liberarse de los leones, no sujetarse a la voluntad de Dios. Porque esta gente, repito, de 2 Reyes 17, 24 al 41, pidió que les enseñaran la ley de Dios, o la Biblia, o las Escrituras. ¿Por qué querían un predicador ahí? Y un buen predicador, ¿por qué? Porque ellos querían librarse de los leones, pero nunca sujetarse a la palabra de Dios. Aprenda esto, es para su bien, amado amigo, amiga que está aquí, iglesia. Nadie que asista a una congregación donde le instruyen conforme a las verdades de Dios reveladas en las Escrituras, que acude a ella, es decir, a la iglesia, a la congregación, con otros intereses, podrá jamás someterse a Dios, a menos que se arrepienta. Repito, nadie que asiste a una congregación donde le instruyan conforme a las verdades de Dios reveladas en las Escrituras, que acude a ella, ¿a dónde? A la congregación, con otros intereses, menos el de obedecerle a Dios, podrá obedecerle. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Ese es el punto aquí. Casi termino. Sin cambio de mentalidad o de nuestras intenciones pecaminosas, no hay relación con Dios, amados. Lo digo nuevamente. Sin cambio de mentalidad o de nuestras intenciones pecaminosas, no hay relación con Dios. No hay.
Oiga, pastor, ya llevo 20 años en esta congregación y sigo igual. Arrepiéntase. Por ahí empieza todo. Arrepiéntete. De otra manera no hay relación con Dios. Yo se los he dicho varias veces porque así es. El cristianismo es bien fácil. El cristianismo es sencillito. Abre tu voluntad, cede tu voluntad a Dios y a su palabra y Él hace todo en ti. Punto. Porque tú estás de acuerdo con Dios. Tú quieres hacer lo que dice Dios. Un esposo dice, yo quiero tratar bien a mi señora. Un esposo dice, ya no quiero ni de palabra ni de actos, no quiero ser un mal marido, no quiero ser alguien que le da una vida mala a mi señora. Cuando ese marido toma esa decisión, Dios hace que broten esos frutos que está buscando ese marido. Él lo hace bien sencillo. El cristianismo es fácil. Los difíciles saben quiénes somos. Diga, nosotros nos complicamos la vida. Créanme, el cristianismo es una chulada, es una expresión coloquial. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Que el cristianismo es una chulada. Créanme, yo por nada de este mundo o fuera de este mundo, yo abandono el cristianismo. Desde que soy cristiano por la gracia de Dios y mi fe en Él y mi obediencia a sus mandamientos, yo tengo la paz que nunca había tenido. Yo tengo la alegría que nunca había tenido. Tengo un montón de satisfacciones que nunca en mi vida había tenido. Créamelo, créamelo. Y si no, si alguien me puede filmar, ¿verdad? Así como programas de televisión, para que después aquí lo presente en video y que se den cuenta todos. Lo alegre, lo pacífico, lo contento que yo vivo. Por eso yo no cambio por nada el cristianismo. Pero ¿dónde está el secreto? Creer todo lo que dice la Biblia. Y hoy nos está enseñando Dios y nos va a dar muchas más enseñanzas sobre este tema, de que mientras no cambiemos de manera de pensar, mientras no quitemos nuestras intenciones de obrar mal al semejante, no hay trato con Dios. No hay. Dios ahí, si lo quiere ver así, esposo, ahí en 1 Pedro 3, verso 7, Dios nos lanza una amenaza bien fuerte a los maridos, que tratamos mal a las señoras. Ahí dice, mira marido o esposo, si no tratas bien a tu mujer, que es mi hija, porque se entiende, es un matrimonio cristiano, si no tratas bien a mi hija, dice 1 Pedro 3:7, tus oraciones son cercenadas. Es lo que dice ahí, tus oraciones son cercenadas. Ahí está el marido, ahí está el padre de familia, padre por favor, no tenemos esto, nos falta esto. Dios dice, grita todo lo que quieras, yo no te oigo. Y si Dios no te oye, o a mí, pregunto, ¿hay alguna ayuda de parte de Dios? ¿Qué ocupas, marido, si ese es tu caso? ¿Qué ocupo yo? Cambio de mentalidad. Termino donde inicié, Isaías 55:7, Reina Valera 2015. Isaías 55:7, versión Reina Valera actualizada 2015. ¿Qué dice aquí? Deje el impío. ¿Quién es el impío? El que no teme a Dios. Ese es el impío, el que no teme a Dios. Dice su camino o conducta. Y después dice el hombre inicuo. ¿Quién es el hombre inicuo aquí? El que no respeta a sus semejantes. Ese es el inicuo, el que no respeta a sus semejantes. ¿Qué le dice Dios? Que deje el inicuo sus pensamientos. Y luego que le dice, vuélvase al Señor, quien tendrá de él ¿qué? Misericordia. Y a nuestro Dios, que será ¿qué? Amplio en perdonar. Sin arrepentimiento, amados, amadas, sin arrepentimiento, amados, amadas, no hay trato con Dios. No hay. Tú tienes que arrepentirte, yo tengo que arrepentirme, porque de otra manera, ¿cómo tú y yo tenemos un entendimiento claro de lo que es pecado? A ver, dime, ¿cómo? Es que yo le grito porque no me obedece. Ya ves, no entiendes. Tienes que cambiar de mentalidad, varón, mujer, quien lo haga. ¿Cómo va a haber un cambio de mentalidad en ti o en mí acerca de la santidad de Dios? ¿Cómo? Imposible. No se puede. ¿Cómo habrá un cambio en ti y en mí de lo que es la justicia? No se puede. Todo esto nada más te lo comento rápidamente, porque será parte de otras predicaciones que ya te lo vengo diciendo, de esta parte de la serie.
Dios lo que pide de ti, Dios lo que pide de mí, es que nos mantengamos firmes, fieles. ¿En qué? En los dichos de la boca de Él. Si gusta ponerse de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Si usted está agradecido por esta enseñanza, dígale al Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, gracias, porque ¿qué sería de mí, de mi alma sobre todo? ¿Qué sería de mi alma si tú no vinieses a este lugar y me enseñaras lo que me enseñas? Si usted por alguna razón nunca había escuchado algún mensaje como estos, dígale al Señor, Señor, yo necesito que este mensaje, esta palabra tuya, por favor, la reveles a mi corazón. La reveles a mi corazón. Sin esa revelación yo sigo igual, Señor. Usted quiere cambios en su vida, dígale, Señor, revélame y también ayúdame. Porque el arrepentimiento también viene de parte de Él, pero cuando nos disponemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, si tú eres hijo, hija de Dios, dile gracias. Porque tú me ayudaste a arrepentirme a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de mi fe también. Pero tú me ayudaste. Pero Señor, hay áreas, hay aspectos de mi vida, actitudes, disposiciones, pensamientos, sentimientos, planes aún, de los cuales necesito cambiar, de los cuales necesito arrepentirme. Sea esposa, esposo, hijo, hija, empresario, obrero, profesionista, servidor de Dios, servidora de Dios, dígale, hay áreas en mi vida, hay aspectos en mi vida que necesito cambiar. Necesito aprender a ver la vida como tú la ves. Necesito aprender a actuar como tú actúas, Padre Dios. Aquí estoy, Señor, reconociendo que esta palabra fue para mí, que esta enseñanza fue para mí. Ayúdame a vivirla, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.
por hablar a nuestros corazones, Señor, por mostrarnos, Señor, nuestra condición, Padre, que en muchos tal vez sigue siendo débil, en otros no. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Es viva, Señor, tu palabra. Te damos gracias. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, pues quedan despedidos. Nos vemos, si Dios quiere, en nuestro próximo servicio. Y como último anuncio para la